Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña el coronel Jacques Baude, ex coronel y analista militar del ejército suizo, y puedo añadir también un autor absolutamente prolífico, así que es muy bueno tenerlo de vuelta en el programa. Muchas gracias por tenerme de vuelta en su programa. Gracias. En mi opinión, lo que realmente destaca en estos días como un desafío clave para Europa, si no el desafío clave, es la falta de dirección estratégica, especialmente en este momento crítico, porque durante décadas creo que nuestro pensamiento estratégico fue en gran medida legado a los Estados Unidos. Y ha sido claro, desde que la administración de Obama anunció el giro hacia Asia, que el mundo se estaba volviendo más multipolar y que los objetivos y prioridades de Estados Unidos estaban cambiando. También se hizo evidente que el occidente político probablemente tendría cada vez menos en común. Creo que siempre hubo un cierto reconocimiento de que Europa tenía que comenzar a trazar su propio camino. Pero en lugar de revitalizar nuestro pensamiento estratégico, he visto mucho pensamiento ilusorio, demonización de adversarios y, por supuesto, una retórica muy emocional. ¿Cómo evalúas el punto de Europa en la historia ahora? ¿Cuáles son nuestros principales desafíos y cómo se están abordando? Hay diferentes aspectos en tu pregunta. En primer lugar, como señalaste correctamente, no solo Europa, sino Occidente no tiene estrategia. Vemos eso también con los Estados Unidos. Pueden tener algunos objetivos, pero no estoy seguro de que tengan las estrategias adecuadas para alcanzar esos objetivos. Una estrategia no es más que una forma de lograr tus objetivos. Y en Europa no hay estrategia, pero tampoco hay objetivos. Eso probablemente se puede explicar por el hecho de que, y lo vemos muy claramente con la crisis de Ucrania, pero también, diría yo, con la situación de Palestina, Irán y China, no vemos exactamente hacia dónde se dirigen los europeos. No sabemos cómo quieren proceder y tampoco sabemos a dónde quieren ir. Y ese es, creo, el problema. Una de las explicaciones para eso es que en Europa, especialmente, no estamos seguros de quién está exactamente a cargo de la política exterior. Lo vemos muy claramente con el caso de Ucrania. ¿Quién debería estar a cargo? ¿Es la Unión Europea o los países individuales? Cuando hablamos de esas conversaciones en Londres o cualquier conversación con Wickoff o Keith Kellogg o quien sea, realmente no lo sabemos. Quiero decir, desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿con quién deberían hablar? Deberían hablar con Macron, ni siquiera con su ministro de Exteriores, por cierto, sino con Macron mismo, o con Giorgia Meloni, o Merz. Pero ciertamente no con Kallas, por ejemplo. Entonces, vemos que, aunque la Unión Europea afirma ser una entidad supranacional, que reúne a todos los países europeos, y busca esta unidad, y ahora una política de defensa, y así sucesivamente, no vemos exactamente una explicación clara de lo que quieren lograr, quién está a cargo o quién debería estarlo. Una política de seguridad, si hablamos de seguridad internacional, que es mi especialidad, siempre se basa en dos pilares principales, diría yo. Uno es la política exterior, el otro es la política de defensa. Durante años, la política de defensa, de hecho, descansaba en la OTAN. Esa era la política de defensa de la Unión Europea. Y por cierto, eso es lo que está escrito en los documentos de la UIWEI. Así que no hay misterio ahí. Pero al menos la Unión Europea tenía este pilar de política exterior. O al menos se suponía que lo tenía. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, hemos visto que esta política exterior europea se ha colapsado totalmente. Se ha centrado exclusivamente en cómo debilitar a Rusia, ni siquiera en cómo fortalecer a Ucrania, por cierto, a pesar de la entrega y suministro de armas y municiones. Pero vemos que a largo plazo, esto no está fortaleciendo a Ucrania. De hecho, Ucrania, tal como la vemos hoy, es más débil de lo que solía ser. Así que vemos que la Unión Europea nunca logró tener una diplomacia que ayude a fortalecer no solo la economía y lo que el Estado necesita hacer,
sino también la posición de Ucrania en el mundo. Y podemos ver que ahora Ucrania, en esta relación con el resto del mundo, ha perdido de hecho su estatus. Solo es apoyada por Occidente. Eso es todo. Pero para el resto del mundo, Ucrania no es relevante. Así que tenemos esos dos pilares de la política de defensa y la política exterior, que de hecho no están funcionando. Son disfuncionales. Y eso siempre ha empeorado con Kaja Kallas, porque ella proviene de un país cuya cultura no es más que adversa a Rusia. Punto. Así es el juego. Punto. Y vemos que ella es incapaz de abordar otros temas que no sean Rusia. Pero para Europa, que afirma ser un actor principal en el mundo, y esencialmente lo es, porque es un gran mercado, tiene una gran capacidad industrial, es un actor importante en el mundo. La Unión Europea nunca ha logrado mejorar este papel, mejorar las capacidades de Europa y sus capacidades, especialmente en la escena internacional. Al contrario, porque se centró en Rusia y en cortar todos los lazos con Rusia, ha contribuido a debilitar la posición de Europa. Entonces, bien, eso es lo que podemos observar. Pero lo que podemos ver es, ¿por qué es así? Mi explicación es que nunca establecieron un objetivo para Europa. Nunca establecieron un objetivo de lo que quieren ser. Actualmente, si miras el mundo, tienes, diría yo, 3 o 5 actores principales. Si quieres, tienes a los Estados Unidos, tienes a China, obviamente, tienes a Europa, tienes a Rusia y tienes al resto del mundo. Probablemente India, podemos discutir eso. Pero estos son los actores principales. Cuando digo el resto del mundo, en esencia me refiero a los BRICS. Estos son los actores principales. Ahora, ¿cuál es la posición de Europa en esta constelación? Para los Estados Unidos está claro. Quieren ser los primeros. Quieren ser los más grandes. Quieren ser como solían ser en la segunda mitad del siglo XX. Quieren ser la nación líder en eso. Esto no ha cambiado. La forma de abordar eso, la forma de lograrlo, probablemente ha cambiado con Donald Trump. Pero en esencia, todavía existe este sentido de, puedes llamarlo hegemonía, puedes llamarlo supremacía. Hay diferentes palabras para calificar esto. Pero en esencia, es eso. China es el principal contendiente. Y no tiene ambiciones políticas respecto al mundo, pero ciertamente tiene ambiciones comerciales y de comercio. Por eso comenzó a desarrollar su red de iniciativas de la Franja y la Ruta, y todo eso, lo que en realidad le ha dado a China una ventaja y ha ayudado a China a conectarse con el resto del mundo. Ahora, Europa en eso. Rusia es, diría yo, probablemente injusto decir que es una potencia emergente, pero probablemente lo sea un poco, porque todas las sanciones que se aplicaron a Rusia hicieron que Rusia se diera cuenta de que es una superpotencia. E incluso si solía ser una superpotencia durante la Guerra Fría, ha perdido más o menos este papel. Y ahora está recuperando su lugar, y está resurgiendo, diría yo. Pero, ¿cuál es la posición de Europa en eso? Quiero decir, están perdiendo terreno en Asia, en el Medio Oriente, en África, es decir, en el resto del mundo. Y no vemos ninguna estrategia para abordar eso. No tenemos estrategia o no vemos ninguna estrategia para restaurar el papel de Europa en este mundo confuso. Hoy, el papel de Europa podría ser significativo en situaciones como, por ejemplo, en el Medio Oriente. Tienes a los Estados Unidos por un lado, y al Medio Oriente, quiero decir, Irán, los palestinos y el mundo árabe, por el otro lado. Europa podría desempeñar un papel crucial entre estos dos, porque todos miran a los Estados Unidos cuando se trata de diplomacia en el Medio Oriente. Pero los Estados Unidos son una parte de este conflicto, por lo que combina los roles de mediador y parte del conflicto, un poco como en Ucrania. Hay algunas tácticas de la administración Trump para afirmar que no son una parte, porque dicen que eso fue la administración Biden. Eso fue historia. Esa no es mi guerra. Esa es la guerra de Biden. Ahora estoy tratando de resolverlo. Y de alguna manera,
esto es también lo que están haciendo con Irán, aunque la crisis con Irán fue en gran medida iniciada por el propio Trump durante su primer mandato. Pero olvidemos eso. Quiero decir, el nuevo mandato es un nuevo comienzo para los Estados Unidos, y ellos juegan con eso. Y esa es la razón por la que pueden asumir tanto el papel de un partido como un partidario, digamos, de Israel y demás, pero al mismo tiempo intentar mediar en el conflicto con Irán, incluyendo a los palestinos hasta cierto punto. Así que tenemos este extraño papel de los Estados Unidos. Y aquí hay un espacio, en mi opinión, para un poder que no tiene visiones imperialistas, o no directamente imperialistas sobre el resto del mundo, ha perdido sus visiones imperialistas, y podría desempeñar un papel basado en la diplomacia justa y el comercio justo. Pero no lo hace. Entonces, la Unión Europea está totalmente ausente de cualquier crisis que estamos presenciando hoy, y eso significa que el vacío aquí es llenado por otros. Esa es la razón por la que vemos a Emmanuel Macron emergiendo, porque es una personalidad que quiere lucirse, quiere estar en el centro del escenario. No hay mucha estrategia, probablemente estrategia personal, estrategia de promoción personal, pero no tanto porque no puede hablar por Europa. Apenas puede hablar por Francia. Así que es más como un espectáculo personal individual que un verdadero compromiso político o un nuevo papel para Francia. Francia ya no tiene los medios para, digamos, una estrategia de superpotencia o gran potencia. Así que estamos huérfanos en Europa de objetivos y estrategias, y no vemos a nadie que esté en posición de asumir este papel de liderar una visión estratégica. No sé cómo explicar eso en inglés, pero falta algo aquí, y todavía tendemos a actuar tácticamente como lo hemos hecho en los últimos 30 años, porque no había necesidad de tener estrategias. Todo iba bien, y por lo tanto, no teníamos la necesidad o no sentíamos la necesidad de una estrategia, aunque creo que siempre necesitamos tener una. Pero bueno. Y seguimos actuando tácticamente, sin intentar tener visiones estratégicas, intenciones estratégicas y caminos estratégicos hacia objetivos estratégicos. Así que esa es un poco mi visión. Y el problema que tenemos hoy es que los Estados Unidos tienen objetivos estratégicos y fueron claramente establecidos por el nuevo presidente y su administración: hacer América grande de nuevo. Entendemos que todo lo que sucede ahora tiende a centrarse en ese objetivo, incluidos los aranceles y todo eso. Pero vemos al mismo tiempo que la aplicación de estos, quiero decir, el camino hacia este objetivo es muy caótico. Va y viene. Aplicamos aranceles y 2 días después volvemos atrás. Es 2 pasos adelante, 3 pasos atrás, lo que significa que no hay estrategia. Y eso creo es la debilidad de Occidente hoy. El problema es que para el resto del mundo, no solo los BRICS, sino también, quiero decir, China es parte de los BRICS y Rusia también. Pero para esos países, para los países no occidentales, están en busca de estabilidad, relaciones comerciales estables, relaciones políticas estables, de hecho, relaciones en general. Pero debido a esta existencia, estrategia, este control caótico de la situación, o ni siquiera control, ni siquiera es una buena palabra, es una gestión, la gestión caótica de la situación. La gente empieza a tener un poco de miedo, y los únicos países estables que vemos hoy son de hecho China, Rusia e India. Estos son los países que muestran relaciones estables, ¿cómo decirlo? Relaciones estables entre ellos, en primer lugar, pero también un liderazgo que tiende a ser menos caótico, menos táctico, más estratégico, que piensa antes de actuar, mientras que en Occidente se actúa antes de pensar. Y vemos eso perfectamente con todo lo que sucedió en relación con la resolución de la crisis de Ucrania. Así que diría que el resto del mundo tiene más confianza ahora en países como China y Rusia que en los países occidentales. China and Russia than in Western countries. And to complete the picture, we have
Para completar el panorama, debido a esas decisiones erráticas y caóticas, tenemos una economía que comienza a debilitarse, tanto en los Estados Unidos como en Europa, lo que provoca que los inversores extranjeros, incluidos actores que son un poco, no pertenecen directamente a Occidente y tampoco pertenecen al resto del mundo, como por ejemplo Japón o Corea del Sur, que son aliados de Occidente, pero no son completamente o directamente países occidentales como tal. Ahora, estos países están dudando en continuar teniendo relaciones comerciales con Occidente. Vemos estas tendencias con Japón dudando y volviéndose cada vez más hacia China porque es un socio más estable en el comercio. Because it's a more stable partner in trade. I mean, the worst you can have when we make Quiero decir, lo peor que puedes tener para la toma de decisiones en términos de comercio, pero también estratégicamente, es la inestabilidad. Y eso es exactamente lo que esos países están buscando, estabilidad. Y probablemente tengamos lo mismo con otros países BRICS. Preferirían tener contactos con países no occidentales. Vemos ahora, por ejemplo, la política de Estados Unidos, y eso es muy interesante, por cierto, que Trump está aplicando una especie de diplomacia de cañonero para lograr sus objetivos. Así que si no haces lo que quiero que hagas, enviaré la marina, o aplicaré sanciones o aranceles o lo que sea. Así no es como se hacen las relaciones internacionales. This is not how you make international relations. But the fact that this is the way now Pero el hecho de que esta sea la forma en que Occidente está haciendo las cosas ahora, y que las sanciones se hayan convertido probablemente en la principal herramienta de política exterior de Occidente en general, incluyendo mi país, Suiza, es significativo. Como habrás visto, el año pasado hubo un artículo en el Washington Post sobre la efectividad de las sanciones, y enumeraron todos los principales países sancionadores. El primero fue obviamente Estados Unidos, pero el segundo fue Suiza. Se supone que Suiza es un país neutral, pero eso ilustra perfectamente el cambio que hemos tenido, con personas pensando tácticamente y no estratégicamente, porque cuando comienzas, como país neutral, a ser parte de un conflicto mediante el uso de sanciones, significa que eres parte de un conflicto. Por lo tanto, pierdes la confianza que necesitas para ser efectivo en el escenario internacional. effective on the international stage. Well, it does appear that in the post-Cold Bueno, War era, parece que en la era posterior a la Guerra Fría, o la era hegemónica, o la era unipolar, como se quiera llamar, las opciones estratégicas para los europeos eran bastante claras. Estaban frente a ellos. Estados Unidos aspiraba a la primacía global, por lo que Europa tenía el ideal de crear un momento unipolar en torno al occidente político, que tendría dos pilares, la UE y los Estados Unidos. Intentaron tener cierta paridad con los estadounidenses, pero eso creó una relación muy extraña. El problema ahora es que este orden unipolar ha terminado y Estados Unidos quiere repriorizar e ir a otros lugares. No está claro qué pueden hacer los europeos. Quiero decir, mencionaste a Macron, y creo que es un buen ejemplo de cómo realmente no saben qué hacer. He's a good example of how they don't really know what to do. On one hand, he argued that Por un lado, argumentó que tenía que haber una manera de acomodar a Rusia en la arquitectura de seguridad europea. De lo contrario, toda la seguridad se convertiría en un formato de suma cero y tendríamos conflicto. Al mismo tiempo, se niega a reconocer que la OTAN tiene algún papel en este conflicto también, y por qué no debería expandirse. También advirtió varias veces que Europa no debería convertirse en vasallos de América. Sin embargo, se ha unido a este canto de que tenemos que cortar relaciones con los rusos, ahora reducir lazos con los chinos, haciéndonos así más dependientes solo de los Estados Unidos. Una asociación muy asimétrica, por cierto. E incluso en 2022, cuando hubo algo de diplomacia después de que Rusia invadiera entre Macron y Putin, advirtió a otros europeos que si no hablamos con Rusia, entonces una potencia no europea tendría que negociar la paz en Europa en tiempo. negotiate peace in Europe after a while. And again, this is very correct. We see this now. De nuevo, esto es muy correcto. Lo vemos ahora. Los estadounidenses y los rusos ni siquiera pueden tener sus reuniones de paz en Europa, porque Europa se ha convertido en, aparentemente ya no hacemos diplomacia. Así que es una posición muy extraña. De alguna manera lo tenemos de ambas maneras. Y me preguntaba,
¿Cómo funciona esto para la unidad de Europa? Porque seguimos diciendo Europa esto y aquello. Pero Europa son muchos países con diferentes intereses y da la impresión de que las políticas exteriores están comenzando a divergir también, no solo con Hungría y Eslovaquia en la periferia, sino que ahora se ven cambios provenientes de lugares como Italia, si no me equivoco. ¿Cómo ves la unidad nuevamente hablando de Europa, como diría Kissinger, el único número de teléfono al que podría llamar? Phone number he could call. Did you see Europe becoming more fragmented? ¿Viste a Europa volverse más fragmentada, al igual que el occidente político, en los próximos años, sino meses? Verás, creo que el conflicto ucraniano ha revelado, de hecho, la debilidad del sueño europeo, por así decirlo, si puedo llamarlo un sueño. Pero mi opinión personal es que con el Acuerdo de Maastricht, Europa fue un puente demasiado lejos. Europa fue diseñada inicialmente, a principios de los años 50, como una organización comercial. Era una forma de facilitar el comercio entre países, para ayudar a Europa a restaurar su poder industrial y económico debido a la amenaza de la Unión Soviética. Y esa es también la razón por la que Estados Unidos financió, en parte con el Plan Marshall, esta idea de fortalecer a Europa. La primera idea de Europa, que solía llamarse el mercado común, era exactamente eso. Era tener una especie de organización comercial, y creo que eso era lo correcto, porque entonces todos pueden estar de acuerdo en mejorar las condiciones comerciales y eliminar barreras, quiero decir, barreras arancelarias, y todo eso, ya sabes, para facilitar el comercio. Todo el mundo puede entender eso. Con Maastricht dimos un paso más, tratando de tener una política común, una política exterior común, objetivos comunes. Y lo que el conflicto en Ucrania ha revelado de manera muy evidente es que hay una parte de Europa que todavía mira hacia el este, mientras que el resto de Europa, es decir, lo que Donald Rumsfeld solía llamar la vieja Europa, todavía mira hacia el oeste o hacia el sur. Cuando hablas de Italia, España y Grecia, estos países son países mediterráneos. Tienen sus relaciones comerciales tradicionales con el sur del Mediterráneo. Tienen muy buenas relaciones. Esa es su área de interés cultural, si quieres. Mientras que si escuchas a Kaja Kallas y a los políticos estonios, parece que su único enfoque o área de interés es Rusia. Y siguen intentando provocar a Rusia, por cierto. Así que aquí tenemos diferentes mundos, con diferentes intereses, y tratar de unir todo eso bajo el mismo techo probablemente no será exitoso. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando hoy, porque hay intereses divergentes. Cuando hablas de Ucrania, por ejemplo, los húngaros tienen minorías húngaras en Ucrania. Han estado quejándose durante años, desde 2014, de que sus minorías húngaras en Ucrania fueron maltratadas por los ucranianos. Así que presentaron quejas al Consejo de Europa y todo eso. Pero nunca hubo respuesta porque el enemigo era Rusia, no Ucrania. Así que nadie quería tomar medidas contra Ucrania. Así que hoy, cuando hablamos, y desde el comienzo del conflicto, por cierto, la intervención militar rusa, Hungría se negó a permitir el tránsito de armas en su territorio hacia Ucrania, porque dicen, bueno, están maltratando a nuestras minorías aquí en Ucrania, y debería proporcionarles armas. Vemos que estos son intereses divergentes, y lo vemos cada vez más, porque hoy en día hay problemas adicionales, siendo el gas natural ciertamente uno de ellos. También hay otros intereses políticos. Quiero decir, estos países que limitan con Ucrania también quieren tener estabilidad. Solían tener una relación con Ucrania. No pueden tener esta situación en la que no saben qué pasará mañana. Así que vemos que la parte oriental, y eso es interesante, por cierto, mencioné la parte oriental de Europa. Cuando estuve en la OTAN, pasé 5 años en la OTAN. Podía sentir, y mis amigos, otros coroneles de los países de la OTAN, principalmente los países de la vieja Europa, quiero decir de Francia, Italia o Alemania, sentían exactamente lo mismo.
que la política de la OTAN se moldea en torno a lo que dice la parte oriental de Europa. What the eastern part of Europe says. The Baltic states, despite the fact that they are very small, Los estados bálticos, a pesar de ser muy pequeños y diminutos, apoyan extremadamente la política de Estados Unidos. Como resultado, pueden no tener una voz más fuerte formalmente, pero informalmente tienen un peso más fuerte en la toma de decisiones en la OTAN, porque son extremadamente solidarios y ciertamente no críticos hacia Estados Unidos. Mientras que si escuchas a los militares de la vieja Europa, pueden tener una visión matizada diferente. Quiero decir, esto sigue siendo extremadamente cortés y todo eso. No es que estén antagonizando a Estados Unidos, pero pueden es una visión divergente. En el territorio oriental de Europa, siempre habrá un sí masivo a todo lo que diga Estados Unidos. yes, a massive yes to everything the US says. Therefore, the weight of these countries, and you see that in Por lo tanto, el peso de estos países, y se ve eso también en la Unión Europea, quiero decir, la nominación de Kaja Kallas como ministra de Asuntos Exteriores de uno de los países más pequeños de la Unión Europea, muestra el peso de estos países en la toma de decisiones en general. Esto contribuye al desequilibrio que tenemos dentro de Europa. Así que, mi opinión personal es que si continuamos en este camino de desindustrialización, de este debilitamiento de la economía, porque cuando hablas del debilitamiento de la economía, también estás hablando del debilitamiento del clima social en los países. Y cuanto más avanzamos en eso, más avanzamos hacia partidos en países que quieren desconectarse de la Unión Europea. that want to be disconnected from the European Union. And that's what we see, for instance, with the AfD in Germany. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, con el AfD en Alemania. Pero vemos eso en otros partidos en Francia. Y eso podría, debido al debilitamiento de toda Europa, probablemente estamos retrocediendo de lo que queríamos lograr. Quiero decir, estos hermosos Estados Unidos de Europa, que en mi opinión es un objetivo inalcanzable porque somos tan diferentes. Tú vienes de Noruega, yo vengo de Suiza. Noruega y Suiza siempre han tenido buenas relaciones, básicamente, y probablemente tengamos objetivos muy similares. Probablemente tengamos mucho en común, de hecho, pero no somos lo mismo. Tenemos intereses diferentes. Formalmente vengo de un país neutral, lo cual ya es una diferencia. Exactly. Which is already a difference. But now, if we would have a Portuguese, Pero ahora, si tuviéramos portugués en eso, quiero decir, sí, todos pertenecemos a Europa. Sí, tenemos un terreno común y tenemos una parte de nuestra historia en común, pero también somos muy diferentes. Tenemos diferentes visiones del mundo, lo que los alemanes llaman la Weltanschauung. Así que la percepción del mundo es muy diferente de un país a otro. Vienes de un país que tiene acceso a los mares, por lo que probablemente eres más abierto que nosotros. Swinmuista Suiza en el país que estás hijo tememo, etaritas breisteth. Temen mistas muanol flea, y watual nevo no es wem mal des tiso. again, there is nothing good or bad in that. It's just a simple fact that we are different. Es simplemente un hecho que somos diferentes. Y mi opinión personal es que esas diferencias son de hecho lo que hace grande a Europa. Intentar fundir todo eso en el mismo molde sería un error porque somos ricos en nuestra diversidad. Somos ricos en nuestras diversas habilidades, capacidades, diversa historia y diversas experiencias. Y aún podemos hablar juntos. Aún podemos comerciar juntos. Aún podemos tener una relación justa y abierta con otros. Quiero decir, Suiza no pertenece a la Unión Europea, pero aún tiene una relación justa. Y Noruega está en la misma situación, por cierto, en que tenemos una relación justa con nuestros socios. We have fair relationship with our partner, so we don't need to have a European Union. And I think trying to Así que no necesitamos tener una Unión Europea. Y creo que intentar imponer esta Unión Europea con un Estado supranacional que intenta hacer leyes que se ajusten a todos, desde el sur de Portugal hasta el norte de Finlandia, solo crea tensiones. Vemos eso en el mercado laboral y todo eso. Y al final del día no estamos mejorando la situación. Solo estamos exacerbando tensiones. Y si además de eso los beneficios de estar juntos no resuelven problemas juntos, entonces, ¿cuál es el beneficio de Europa? Quiero decir, la forma en que la Unión Europea manejó la crisis en Ucrania o en Palestina
Es solo el mejor ejemplo para mostrar cuán inútil es Europa. To show how Europe is useless. Well, the basic idea was that Bueno, la idea básica era que en Europa podríamos tener diferentes intereses, pero de alguna manera los valores serían el denominador común que nos uniría. Pero creo que, como señalaste con el ejemplo de Hungría, los valores, en lugar de ser algo que se eleva por encima del interés nacional, se subordinan, se convierten en meros eslóganes. Así que, por ejemplo, en Afganistán nos preocupábamos mucho por los derechos humanos cuando legitimaba la ocupación. Pero una vez que la ocupación termina, a nadie le importa Afganistán. Y tienes la misma impresión con Ucrania, por cierto, que todas estas preocupaciones por los ucranianos, toda la empatía, siempre se utiliza como arma para mantener la guerra en marcha. empathy is always weaponized to keep the war going. Empathy is never translated into peace initiatives. La empatía nunca se traduce efectivamente en iniciativas de paz. Así que creo, como dijiste, desde Gaza hasta Ucrania, no veo cómo los valores realmente se están uniendo. Se vuelve más instrumental, creo, para alimentar la política de poder. Y los realistas políticos siempre dicen que las instituciones son solo tan efectivas y estables en la medida en que reflejan la distribución real del poder. Y creo que ese ha sido el principal desafío dentro de estas nuevas construcciones de Europa después de la Guerra Fría. Es decir, bueno, el único país no europeo hoy es Rusia. Ese es el país con el territorio más grande, la población más grande, el ejército más grande, la economía más grande, en términos de paridad de poder adquisitivo. Y son los únicos que no forman parte de Europa, no tienen un asiento en la mesa. Mientras tanto, con 145 millones de personas, Estonia, creo, 1.3 millones, no solo tienen un asiento en la mesa y más voz que Rusia, sino que también ahora representan al jefe de política exterior de la UE. Así que, sí, tenemos a un ex primer ministro de Estonia hablando sobre desintegrar la Federación Rusa. Es un poco loco que así es como se ha configurado Europa. Es una Europa militante. Perdón por interrumpirte. Es una Europa militante. Solía estar activo en inteligencia estratégica durante la Guerra Fría, y de alguna manera estábamos en guerra. Quiero decir, era una guerra fría. Era una guerra probablemente a nivel de inteligencia y cosas así. No era una guerra caliente con armamento y ejércitos moviéndose. Bueno, estaba más en el trasfondo para competir por tecnología y otras cosas y todo eso. De todos modos, estábamos en guerra, pero aún hablábamos entre nosotros. Todavía teníamos contactos con los homólogos soviéticos. Recuerdo cuando solía estar a finales de los años 80, cuando comenzamos a implementar esas medidas de fomento de la confianza de la entonces CSC, nos reuníamos con soviéticos, alemanes del este y todo eso. Tuvimos discusiones justas, nos sonreíamos mutuamente, no se les consideraba enemigos, incluso si todavía estábamos formalmente en una guerra fría. Podías comprar el Pravda en cualquier kiosco de Suiza o en París. Adiós, esos. Hoy están prohibidos. Y eso muestra que nos hemos vuelto militantes y hemos cerrado toda la, comunicación entre nosotros. Y creo que eso es un error fantástico. Incluso si podemos tener divergencias, podemos estar en desacuerdo en varios temas. Podemos estar en desacuerdo sobre cómo tratar con Ucrania, pero ¿cómo es que cerramos todas las puertas? Eso es lo que no entiendo. El primer paso para resolver un problema es hablar. Esto es lo que los europeos siempre dijeron a otros países del mundo. Si había un conflicto, sí, los disparos podrían continuar, pero al menos comiencen a hablar. No cuesta nada. Y si puedes apreciar el punto de vista del oponente, no tienes que estar de acuerdo. Pero si puedes entenderlo, entonces al menos ese es el primer camino para resolverlo. Por eso, para mí, cuando simplemente paramos, cerramos toda la diplomacia con los rusos y en su lugar nos quedamos al margen, viendo morir a cientos de miles de jóvenes. Es una tragedia. Y no solo nadie puso excusas por ello,
sino que se consideró un signo de nuestra rectitud moral que no habláramos con los malos. De hecho, si lo hiciéramos, legitimaríamos a los rusos y recompensaríamos a Putin al hablar con él y premiar su agresión. Quiero decir, esto es simplemente... Bueno, me gustaría decir que es inaudito, pero esta ha sido la tendencia durante algún tiempo. Pero quiero preguntar sobre este desarrollo reciente ahora con los estadounidenses y ucranianos. Porque nuevamente Estados Unidos ha dicho muy abiertamente que en este nuevo mundo multipolar, Europa ya no es una prioridad. Quieren terminar la guerra en Ucrania, tanto para retirarse de Ucrania como para retirarse de Europa hasta cierto punto. Y los estadounidenses también han advertido que si no pueden poner fin a la guerra con un acuerdo de paz, simplemente se lavarán las manos y la llamarán la guerra europea y se acabarán con eso. Así que los europeos, por su parte, reconocen cada vez más que la guerra se ha perdido. Está yendo en la dirección equivocada. No tienen los medios para revertir esto. No tienen ningún plan de paz, un plan de paz alternativo que sea mejor que el estadounidense en términos de uno que realmente pueda ser implementado. Sin embargo, se oponen al acuerdo estadounidense. De hecho, cuando Zelensky salió y dijo que no hay nada de qué hablar, que ni siquiera quieren discutir Crimea, los europeos simplemente se sumaron. Dijeron sí, nosotros también. Nunca aceptaremos que Crimea sea rusa, aunque nadie cree seriamente que Crimea vuelva a estar fuera de las manos rusas. Así que simplemente no puedo entender esto. Esto es, de nuevo, si la estrategia es lograr el objetivo, los fines, y también tener en cuenta los medios para alcanzar este fin, no podemos alcanzar el fin. No tenemos los medios. No entiendo cuál es el plan aquí, sin embargo, porque si la alternativa, seguimos actuando como si la alternativa fuera, no, queremos toda Ucrania de vuelta, y queremos a la OTAN en Ucrania. Pero si la alternativa es la destrucción completa de Ucrania y la creciente vulnerabilidad de Europa, ¿por qué no estamos aprovechando este posible acuerdo que los estadounidenses están proponiendo? Eso es algo muy extraño, exactamente lo que dijiste. Quiero decir, entendemos que el objetivo final de los europeos sería que los rusos volvieran a las fronteras de 1991 y una victoria decisiva absoluta para Ucrania. Pero todos sabemos que esto no será posible, que la situación que tenemos ahora en Ucrania no se revertirá, y las posiciones y ganancias territoriales de Rusia no se revertirán, y los rusos no retrocederán en esto. Crimea, hay algo que nadie menciona, pero creo que es importante mencionar que Crimea, justo antes de que Ucrania se independizara en 1991, obtuvo el estatus de región autónoma, subordinada a Moscú. Subordinated to Moscow. So it was detached from Ukraine and became... Entonces se separó de Ucrania y se convirtió en subordinada, controlada directamente por Moscú. Y eso fue en enero, por referéndum, el primer referéndum de autonomía en la Unión Soviética, de hecho, el 20 de enero de 1991. Y ese fue el comienzo de la crisis de Crimea, de hecho, porque Ucrania nunca lo quiso. Se independizó solo meses después de eso, y la Unión Soviética se disolvió en diciembre de 1991. En 1992, la Constitución de Crimea declaró la independencia total, pero Ucrania lo rechazó. De hecho, Ucrania la anexó y derrocó al presidente de Crimea con fuerzas especiales. Abolió la Constitución de Crimea y tomó el control de Crimea en 1995. Eso se convirtió en un objeto de contención entre Crimea y Ucrania, pero también entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, Rusia se negó a intervenir en este conflicto. En 2014, durante los eventos del Maidán y todo eso, resucitó el tema. Crimea celebró el mismo tipo de referéndum que hizo en 1991 para unirse a la Federación Rusa. Para los rusos, está absolutamente claro que es legítimo y legal. Nunca desplegaron ninguna fuerza. Quiero decir, no desembarcaron en Crimea para tomar el territorio. Eso también es algo que la gente tiende a decir, que los rusos vinieron a invadir Crimea y tomarla. No, nunca lo hicieron.
You had troops stationed in Crimea. Tenías tropas estacionadas en Crimea, basadas en el Acuerdo de Estatus de Fuerzas de 2010, firmado entre Rusia y Ucrania, que permitía que hasta 25.000 soldados rusos estuvieran estacionados en la península. Cuando el problema comenzó a surgir entre la población local y las autoridades no electas de Ucrania en febrero de 2014, empezaron a ocurrir enfrentamientos, y los soldados rusos, según el Acuerdo de Estatus de Fuerzas, salieron de sus cuarteles para proteger las instalaciones, incluidos los aeropuertos, porque estos eran el vínculo vital con Rusia. Y esto estaba, según el Acuerdo de Estatus de Fuerzas, autorizado para que los rusos tomaran posición en esos lugares. Y eso es lo que hicieron los rusos. En un momento dado, cuando los enfrentamientos entre las autoridades y la población local se volvieron tan severos, Vladimir Putin autorizó a los soldados rusos a imponer el orden, de hecho. Y eso lo que hicieron. Y eso fue absolutamente de acuerdo con eso. Nuevamente, este papel de aplicación de la ley de los soldados rusos fue permitido por el Acuerdo de Estatus de Fuerzas. Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas, en ese momento, había 22.000 soldados ucranianos estacionados en Crimea. De estos 22.000, 20.000 desertaron a los rusos, se quitaron las insignias y se convirtieron en los llamados hombrecitos verdes. Estos no eran rusos. De todos modos, eso significa que los rusos no renunciarán a eso. Los rusos tampoco renunciarán a toda la región. ¿Por qué? Debido a la ley del 1 de julio de 2021, que otorga diferentes derechos a los rusos en comparación con los ucranianos comunes u otros. Existía esta ley sobre los pueblos indígenas que hacía una distinción basada en la etnicidad. Por esa razón, es parte del objetivo de desnazificación declarado por Vladimir Putin en febrero de 2022. Como parte de este objetivo, los rusos no devolverán esos oblasts a Ucrania. Entonces, tenemos una situación en la que obviamente los rusos no retrocederán de lo que tienen y de lo que han decidido, porque querían que la totalidad de las 4 regiones estuviera bajo control ruso, lo que significa que Ucrania debería abandonar esas áreas, además del tema de la OTAN. Así que los rusos no retrocederán de eso. Y hasta hoy tienen los medios para mantener y ganar más territorios para lograr su objetivo. Ahora los europeos, los ucranianos, creo, han comprendido esto. Y los estadounidenses también han comprendido. And the Americans have realized this as well, and that's the reason why even Witkoff tries to find a Y esa es la razón por la que incluso Witkoff intenta encontrar un punto intermedio, sugiriendo o proponiendo que los rusos se queden solo con lo que tienen en las 4 regiones y no con la totalidad de los 4 oblasts, lo cual es básicamente un truco para que los ucranianos se sumen. Pero para los rusos, está muy claro que están aquí para proteger a la población rusa, y por lo tanto, no retrocederán en esta solicitud o demanda, teniendo la totalidad de las 4 regiones bajo su control. Y el problema es que, dado que hemos visto esta situación desarrollarse, porque esto no es nuevo, hemos visto que se desarrolla desde 2022 de hecho, los europeos nunca han pensado en un plan B para resolver la situación. No tienen una estrategia para abordar eso. Siguen manteniendo exactamente la misma narrativa sobre Crimea, sobre las 4 regiones sobre todo, incluyendo la OTAN. Y esa es la parte decepcionante, porque vemos que a pesar de esta idea de traer nuevas tropas, no han desarrollado absolutamente ninguna otra propuesta, ningún plan alternativo, ninguna solución alternativa para nadie. Y no hay muchas, de hecho. No hay muchas. Pero todavía dependen de los Estados Unidos para hacer propuestas. Podrían haber intentado hacer algo. Podrían haber intentado presionar o poner presión sobre Zelensky para lograr un mejor resultado. Recuerden que en 2022, durante las discusiones de Estambul, la idea era que los rusos dejaran el país. Eso era parte del acuerdo,
con el estatus de las dos repúblicas de Donbass y Crimea a discutirse más tarde. Donbass and Crimea to be discussed later. But the idea of this agreement was Pero la idea de este acuerdo era en esencia que Ucrania permaneciera neutral, es decir, que no formara parte de la OTAN y que los rusos se retiraran a las fronteras rusas. Esa era la idea, lo que significa que los rusos, por cierto, nunca intentaron ocupar Ucrania o apoderarse de Ucrania, como se decía en la narrativa europea. Estaban listos para irse. Pero luego no solo fue Boris Johnson, también hubo dos actores que nadie mencionó: Alemania y Francia. Alemania y Francia pidieron a los rusos, como muestra de buena voluntad, que retiraran sus tropas del área de Kiev. Y esa es la razón por la que, porque las negociaciones iban por buen camino, y los rusos estaban confiados. and the Russians were confident, and in fact, the Ukrainian part signed De hecho, el lado ucraniano firmó la propuesta que hicieron, así que los rusos estaban seguros de que se podría llegar a un acuerdo. Por lo tanto, como muestra de buena voluntad, retiraron sus tropas del área de Kiev hasta el área de Kharkov. Esa es la razón, y eso fue a petición de los alemanes y los franceses. Tan pronto como los rusos se fueron de Kiev, Boris Johnson vino, y todo fue olvidado, y comenzamos la guerra de nuevo. Así que vemos que el papel de Occidente en eso ha sido sistemáticamente no encontrar una solución al conflicto, sino luchar contra Rusia. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando hoy. De hecho, estamos presenciando el resultado hoy, que no hay solución para el conflicto. that there is no solution for the conflict. The only solution or ideas that we can defeat. La única solución o idea es que podemos derrotar a Rusia. Por cierto, en la situación que tenemos hoy, los europeos nunca han definido a Rusia. ¿Qué podría ser una victoria para Ucrania? ¿O qué podría ser una derrota para Rusia? ¿Qué podría definirse como una victoria? Ahora, probablemente algunas personas han visto al general estadounidense diciendo que será una derrota para Rusia si no llegan a Odessa o cosas por el estilo. Pero esto es solo un tipo de solución imaginaria. No somos capaces, en la situación actual, de definir lo que queremos lograr. Y volvemos a la discusión que tuvimos antes, que no hay objetivos. Nunca hemos definido un objetivo que sea alcanzable. Have never defined an objective which is achievable. We can say, of course, that Russia should withdraw up to the Podemos decir, por supuesto, que Rusia debería retirarse hasta los Urales. Está bien, podemos decir eso, pero esto obviamente no es alcanzable. Y por esa razón, cuando no tienes un objetivo, ¿cómo puedes elaborar una estrategia para lograr ese objetivo? Y estamos exactamente en esa situación. Pero nuevamente, este es todo un tema de cómo entendemos el conflicto. Y los europeos nunca han intentado entender el conflicto tal como es, sino basándose en su narrativa. La narrativa se ha convertido en el eje central de la estrategia occidental. El problema es que hoy la narrativa choca con la realidad, y por lo tanto no podemos basar nuestra estrategia en la narrativa. Tenemos que basarnos en la realidad, y eso es un problema. We have to rely on the reality, and that's a problem. Sí, esto es, de nuevo, estrategia. Si el objetivo es derrotar a la mayor potencia nuclear del mundo, que considera esto como una amenaza existencial, uno tiene que cuestionar los fines, pero también los medios, ya que no tenemos los medios. Y sí, sobre las narrativas, fue un comentario interesante hecho por Alexei Arestovich, el exasesor de Zelensky, quien señaló que esta narrativa ha sido como un gran petrolero, repitiendo lo mismo una y otra vez. Y ahora que se está perdiendo la guerra, nuestro trabajo debería centrarse en cambiar las narrativas, preparando al público y al sistema político para concesiones dolorosas. Pero esto lleva tiempo para dar la vuelta a un petrolero. Pero si quieres darle la vuelta, primero tienes que reconocer que la invasión no fue no provocada. No fue simplemente un esfuerzo por restaurar la Unión Soviética. Y además, si no puedes hablar de lo que sucedió en Estambul, porque los rusos estaban dispuestos a retirar todas las tropas a cambio de la neutralidad de Ucrania, lo que muestra que esta guerra se trataba de la OTAN y no del territorio. Así que creo que mientras los europeos ni siquiera puedan tener esta discusión, no creo que haya esperanza de revivir el pensamiento estratégico.
De todos modos, Colchón Jacques Baud, muchas gracias por su tiempo. Siempre es un placer hablar con usted. Thank you so much for your time. It's always great to speak with you. Sorry, I talk a lot. I'm sorry about No, that. it's, But this is, Lo siento, hablo mucho. Lo siento por eso. Muy a menudo necesitamos volver a las raíces. Lo mismo que, bueno, probablemente no tengo tiempo, pero el tema de lo que acabas de decir, que se trata de la OTAN, sí y no. Todo el asunto es sobre cómo Ucrania entiende si puede pertenecer a la OTAN o no. Ese es el punto clave, de hecho. Y eso explica por qué tuviste estas iniciativas de los rusos el 17 de diciembre de 2021. Podrían haberlo hecho mucho antes, porque desde 2008 sabemos que Ucrania podría ser miembro de la OTAN. Pero decidieron hacerlo en 2021 porque sentían que esta idea de pertenecer a la OTAN era la fuerza impulsora para que Ucrania comenzara una operación en el Donbass, como explicó Alexei Arestovich en 2019. Y esa es exactamente la razón por la cual, justo antes de que los ucranianos lanzaran la operación, los rusos intentaron dejar claro a los ucranianos que no pertenecerán a la OTAN. Y si lees los documentos que han escrito, ves que está casi escrito explícitamente. almost written explicitly. And that's exactly the reason why, even today, Y esa es exactamente la razón por la cual, incluso hoy, todos le han dicho a Ucrania que no pertenecerá a la OTAN. Pero sigue siendo una demanda de Zelensky, lo que significa que aún no han aceptado esta idea de que no pertenecerán a la OTAN. Y eso fue exactamente lo que de hecho explicó la acción de Ucrania a principios de 2022. Lo siento, me extendí un poco. Es muy importante entender esto, porque hay un mecanismo muy afinado aquí que nadie realmente comprende. Pero si miras las líneas de tiempo, si miras exactamente en un punto, todos dijeron, por ejemplo, los rusos, en esos dos documentos que mencioné antes, en diciembre, vuelven a 1997. ¿Y por qué eso? Porque ese es el primer documento que se firmó en el marco del Consejo OTAN-Rusia cuando fue creado. the framework of the NATO-Russia Council, when it was created, and that's a document in which NATO Y ese es un documento en el que la OTAN reconoce un principio que ha sido reconocido en varios documentos de las Naciones Unidas y la OSCE sobre la indivisibilidad de la seguridad. Y esa es exactamente la razón por la que es 1997 y no otra fecha. Tenemos que entender eso, porque nuevamente lo que vuelve a la mesa todos los días son las causas fundamentales del conflicto. Para llegar a las causas fundamentales, tenemos que profundizar, como tendemos a hacer, incluso en Occidente, incluso aquellos que tienen buenas intenciones hacia los rusos o quien sea. Tenemos que profundizar en el análisis para entender exactamente por qué vinieron los rusos, qué tenían en mente y qué también tenían en mente los ucranianos. Lo siento, me extendí un poco, pero es fascinante. No. It is fascinating. So, Así que de nuevo, gracias. Sí, podría hablar contigo durante horas. Así que gracias, lo aprecio. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Thank you very have a good much. one. Adiós. Thank you.